Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellano Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en este espacio para la revisión y análisis de temas en el ámbito internacional. Bien, y comenzamos comentándoles que Irán respondió a la lista de condiciones de los Estados Unidos para terminar la guerra, presentando su propia lista de exigencias en la cual descarta un cese al fuego por un fin definitivo del conflicto. La propuesta iraní fue entregada a Pakistán, país que hace las veces de mediador para terminar la guerra en Asia Occidental. El documento de 10 párrafos de Teherán contempla también el fin de los conflictos regionales, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Hormuz, la reconstrucción de la infraestructura civil destruida en el país persa, así como el levantamiento total de las sanciones económicas. Estas exigencias de Irán se presentan a pocas horas de cumplirse el tiempo contemplado por el ultimátum estadounidense de destruir instalaciones críticas de Irán, si no abre el estrecho de Hormuz. Y desde Rusia siguen marcando posición con respecto al conflicto en Asia Occidental contra Irán. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó que respaldan un cese inmediato de las hostilidades y el retorno al proceso político y diplomático, lo cual es esencial para, entre otras cosas, restablecer la seguridad de navegación en el estrecho de Hormuz. El problema no es que haya que exigirle algo a Irán, sino hay que detener las acciones militares y entonces se restablecerá el régimen del estrecho, que se basa plenamente en la Convención de 1982 sobre el derecho del mar, que define todas las normas de navegación en tiempos de paz. En tiempos de guerra no se aplica. Nuestros colegas chinos, en contacto con sus socios del Golfo, enfatizan los mismos puntos. Hay que detener las acciones militares y entonces se restablecerá el tráfico marítimo. Y al igual que Rusia, China aboga por el retorno del diálogo entre las partes involucradas en la guerra contra Irán. Beijing remarcó que este conflicto en Asia Occidental no está autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán no cuentan con la autorización de la ONU y violan el derecho internacional. China se opone a los ataques contra instalaciones civiles, aboga por el retorno al diálogo y la comunicación y se abstiene de agravar la crisis humanitaria. Y mientras Irán y Estados Unidos se cruzan propuestas para terminar la guerra, el conflicto en Asia Occidental continúa con acciones de respuestas por parte de Teherán dirigidas contra intereses de Washington en los países del Golfo. La República Islámica de Irán confirmó el lanzamiento de drones contra las bases militares estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait. De acuerdo a Teherán, en estas instalaciones se despliegan aviones y drones de vigilancia, así como aeronaves cisternas empleadas para surtir en el aire los aviones de combate estadounidenses utilizados en los bombardeos contra Irán. Además de drones, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica también lanzó parte de sus capacidades misilísticas, como vemos en las imágenes, esto en contra de la base militar estadounidense en Kuwait, llamada Al-Adiri, en donde, según el informe de Teherán, habrían logrado destruir un helicóptero, así como los lugares de alojamiento de las tropas estadounidenses. Y estas son imágenes de una literal lluvia de misiles iraníes sobre Israel como parte del operativo de respuesta Promesa Verdadera. Los vectores persas cruzan el espacio aéreo en la entidad sionista sin ser interceptados por los mermados sistemas de defensa antiaérea. Y así quedó la sede de la Universidad Tecnológica de Sharif en Teherán, luego de los bombardeos sufridos este domingo en la noche. Se trata de infraestructura civil protegida por el derecho internacional, sin embargo, fue devastada. Este es uno de los 26 centros de estudio universitarios y científicos destruidos desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Bien, y también le contamos que la OTAN atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia luego que han dicho que la guerra en Irán no es su guerra. A lo que Estados Unidos ha respondido que nunca olvidará este desaire del viejo continente, tanteando como posible represalia salirse de la alianza. Sin embargo, ¿es posible que los Estados Unidos se salga a pesar de esta crisis? La información ampliada en el siguiente trabajo. La OTAN ya no parece tan unida como antes. La falta de apoyo de los aliados europeos a Estados Unidos en la guerra contra Irán tiene dividida a la alianza.
bombazo informativo. Estoy considerando seriamente retirarme de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos hizo esta declaración al medio británico The Telegraph, donde describió a la alianza como... La OTAN, dice, es un tigre de papel, un Donald Trump que asegura que no quisieron unirse a la lucha para detener un Irán con armas nucleares. Pero además de Irán, la OTAN y los Estados Unidos arrastran otras contradicciones. Para la Casa Blanca, los aliados europeos y Canadá no aportan lo suficiente para la defensa conjunta de la alianza. Washington exige desde 2025 que los países miembros aumenten sus gastos de defensa en hasta 5% del PIB, lo cual la mayoría se apresuró en aceptar. Hoy me complace anunciar que la OTAN ya ha añadido $1 trillón adicionales en gastos de defensa durante la última década. Señor presidente, querido Donald, eso es gracias a que usted nos ha presionado. Y mañana construiremos sobre esa base y añadiremos trillones más en gastos de defensa, porque necesitamos hacerlo. España no se sumó a este consenso de la OTAN del 5% del PIB en gasto militar. Aseguran que se trata de un aporte desproporcionado e innecesario. Nosotros entendemos la dificultad del contexto geopolítico, respetamos, como no puede ser de otra manera, plenamente el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo. Ante esta postura del presidente español, desde Washington llegaron a sugerir la exclusión de España de la Alianza Transatlántica. Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España. Francamente, quizás deberían expulsarlos de la OTAN. Sin embargo, España no se quiere ir de la OTAN y tampoco resultaría del todo conveniente para los Estados Unidos salirse de la alianza. A partir de su posición ventajosa en la organización, esto le permite a Estados Unidos una influencia significativa en el viejo continente, que se expresa en 50 bases militares en esa región. Y ya directamente, quienes están en las bases militares, a marzo de 2024 son cerca de 67.200 militares asignados permanentemente en estas bases en Europa. Estados Unidos aporta casi el 70% de la inversión militar de la OTAN, y si bien es el que más paga, es el que también manda más dentro de un grupo, que es la extensión del poder de Washington en Europa, y un instrumento de influencia del que muy difícilmente esté dispuesto a renunciar. Bien, y la infraestructura energética está siendo uno de los principales objetivos en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Durante el 2026, el sector eléctrico y petrolero se han convertido en el campo de batalla entre Moscú y Kiev, tanto que en los primeros meses del año se han registrado más de 200 ataques contra estos objetivos de lado y lado. Un hecho que se ha profundizado en medio de la crisis energética global que principalmente afecta a Europa. En los primeros meses del 2026, Rusia y Ucrania intensificaron significativamente sus ataques contra objetivos energéticos. Buena parte de Ucrania se ha quedado sin electricidad hoy. Un ataque masivo ruso, el más fuerte hasta el momento, ha dañado la red. Ucrania está destruyendo activamente la infraestructura petrolera de Rusia. Esto a pesar de los intentos de diálogo entre ambas partes y la mediación estadounidense, que en enero de 2026 habría alcanzado una pausa en los ataques contra la infraestructura energética, principalmente las centrales nucleares. Tras una solicitud del mandatario estadounidense Donald Trump, Rusia y Ucrania anunciaron una pausa temporal en los ataques contra infraestructuras energéticas. Entre enero y febrero, organizaciones no gubernamentales reportaron 217 ataques por parte de Rusia contra infraestructura energética ucraniana. Por su parte, en el mismo intervalo de tiempo, Kiev realizó más de 40 ataques contra zonas petroleras y gasíferas de Rusia, lo que representa el doble de la tasa registrada en 2025. Además, Ucrania mantiene su presión bélica a pocos kilómetros de la central nuclear de Zaporilla, lo que para Rusia se constituye en un acto terrorista brutal. Los objetivos de Kiev en el primer trimestre de 2026 fueron los principales puertos de exportación de hidrocarburos del Kremlin, y esto tiene una explicación.
impedir el posicionamiento de Moscú en el mercado energético en medio del panorama geopolítico. Los acontecimientos en Irán ya están teniendo un impacto directo en los mercados energéticos y en el transporte de petróleo y gas a través del estrecho de Hormuz. Cada vez más gobiernos y empresas consideran otros factores, además de la velocidad y el coste del transporte. El factor decisivo es la seguridad y la sostenibilidad de las rutas de transporte y las cadenas logísticas, que son menos vulnerables a crisis, conflictos militares y otros riesgos externos. Rusia puede ofrecer al mundo estas soluciones y desempeñar un papel importante en la configuración de una nueva arquitectura para la logística global y el comercio internacional en general. Sin embargo, la estrategia ucraniana contra Rusia no está saliendo bien. En los primeros 3 meses del 2026, Rusia duplicó sus ingresos diarios promedio por exportación de petróleo de 135 millones a 270 millones de dólares. Bien, y con este tema corresponde irnos a la pausa, pero antes repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. Uno de ellos en TikTok. Me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla, Arellán con doble L. Dicho esto, no se aparte que en minutos estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. En esta parte pasamos con información desde Sudamérica. A 6 meses de las elecciones generales en Brasil, el presidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, reajusta su tablero político, mientras el bolsonarismo, la extrema derecha, fortalece a un heredero para regresar al poder. Examinamos a continuación una breve biografía de este camino electoral al próximo 4 de octubre. En un movimiento táctico para consolidar su base aliada y oxigenar la gestión, en un año donde no hay margen de error, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva cambió su gabinete y liberó a quienes competirán en los comicios generales del próximo 4 de octubre. Que es importante que ustedes estén convencidos. Lo importante es que estén convencidos de la importancia de su participación en la contienda electoral. Y más que eso, que estén convencidos de la importancia del cargo al que se están postulando. Y todavía más que eso, que estén dispuestos a entrar en el Congreso, en la vida parlamentaria, para ayudar a cambiar la promiscuidad que está establecida en la política mundial y la brasileña. Que está establecida en la política mundial y la brasileña. Cuando avanza el clima preelectoral, Lula confirmó que su vicepresidente Geraldo Alckmin repetirá como su compañero de fórmula, una figura de centro que atrae al sector empresarial y a los moderados. Ambos buscan reeditar la alianza que los llevó al poder, presentándose como la única opción contra la extrema derecha. El compañero Alckmin, que va a tener que dejar el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, él tendrá que dejarlo porque él es el candidato a vicepresidente de la República nuevamente. Mientras Jair Bolsonaro permanece inhabilitado políticamente hasta el 2030 por el Tribunal Superior Electoral, la figura de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, toma fuerza como el posible heredero del capital político del exmandatario. Analistas consideran que los próximos meses serán determinantes en un país polarizado, cuando hay un empate técnico entre los dos precandidatos presidenciales, según los primeros sondeos. Estamos en un contexto mucho más polarizado, ¿no? En que la virulencia y los tipos de comentarios, los tipos de mensajes que circulan y otras, tienden a mapear la opinión pública y parte de la opinión pública y a generar rechazo más fácilmente, ¿no? Creo que la elección de 2026 en Brasil será decisiva para la correlación de fuerzas en América Latina. Pensarmos entonces cómo será este proyecto de integración o desintegración en la región
Esto será determinante a partir de la elección brasileña de 2026. Pese al avance de la ultraderecha, el gobierno de Lula blinda su agenda social. En su gestión logró salir del mapa del hambre ante las Naciones Unidas y unas 24 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 2 años. Además, mantiene la tasa de desempleo con mínimos históricos y ha reforzado el sector salud. Y el tablero político en Ecuador se sacude nuevamente. El presidente Daniel Noboa impulsa un polémico adelanto de las elecciones regionales para el 29 de noviembre de este año, mientras prepara el terreno para un nuevo referendo en el país. Bajo el argumento de prevenir desastres climáticos por el fenómeno del Niño, el Consejo Nacional Electoral, alineado con la tesis del Ejecutivo, movió el calendario electoral, el cual estaba previsto para el 14 de febrero de 2027. La oposición calificó este hecho como inconstitucional y antidemocrático. El movimiento Revolución Ciudadana considera que se busca impedir la participación de sus militantes en los comicios, ya que el partido político fue suspendido por 9 meses y con la nueva fecha evitaría la inscripción de sus aspirantes, por lo cual la tolda correísta permitirá la desvinculación partidaria de aquellos militantes que desean participar por cargos en estas elecciones. En Ecuador vivimos momentos realmente difíciles que podrían denominarse de un autoritarismo competitivo o unas condiciones de democracia restringida, donde las elecciones no son libres ni justas, donde se atenta al derecho a elegir y ser elegido, porque se intentan proscribir alrededor de 6 fuerzas políticas, dentro de ellas la principal fuerza política, que es la Revolución Ciudadana. Por eso hablamos de un momento en las cuales ha habido una judicialización de la oposición que ha utilizado los tribunales como un mecanismo de presión política sobre los adversarios del régimen. En ese sentido, vemos con mucha preocupación las condiciones democráticas que vive Ecuador. Y analistas consideran que la influencia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa ante el Consejo Nacional Electoral en adelantar las elecciones regionales para 2026 busca perjudicar a los partidos políticos de oposición para evitar su reagrupación de cara a la contienda y que además vulnera el derecho de elegir. ¿Por qué esa influencia del presidente Noboa? Obviamente para perjudicar a la oposición, especialmente a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es la principal organización política del Ecuador. Y obviamente desde esa agrupación se ha mencionado que lo que busca el gobierno en esta incidencia a través del CNE es generar una trampa para cortar los tiempos de campaña y organización de sus partidos, favoreciendo ¿a quién? A las fuerzas que están a favor del gobierno. Y por supuesto se menciona desde la Revolución Ciudadana, se menciona desde muchos expertos constitucionalistas el sometimiento del Consejo Nacional Electoral al gobierno de Daniel Noboa. Y a esta aceleración electoral se suma la propuesta de un nuevo referendo en el país tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. El presidente Daniel Noboa deberá firmar el respectivo decreto ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral convocar al referendo, en el cual los ciudadanos deberán pronunciarse respecto a la iniciativa gubernamental de eliminar funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que esta entidad no designe a las autoridades de los organismos de control y, según a lo planteado por el Ejecutivo, sea designado por la Asamblea Nacional. Y la reforma electoral en México entra en una fase definitiva. El Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue recibido en la Cámara de Diputados tras ser aprobado en el Senado. Una iniciativa que busca fortalecer el uso de los recursos públicos del Estado. Con mayoría calificada, el Senado de México dio luz verde a la reducción de presupuestos legislativos y ajustes salariales a funcionarios electorales en línea con la política de austeridad y contención del gasto público promovido por el Ejecutivo. Se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también, pero no a los niveles del periodo neoliberal.
El avance en el Senado se dio en medio de tensiones, incluso con aliados. El Partido del Trabajo frenó junto con bancadas opositoras la propuesta de revocación de mandato al considerar que buscaba incidir en el proceso comicial de 2027, permitiendo una mayor participación política del Ejecutivo en el escenario electoral. Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor, aunque en realidad no tienen razón. Expertos consideran que la propuesta de adelantar la revocación del mandato a 2027 permitía que la evaluación ciudadana coincida con las elecciones intermedias y con ello fortalecer la participación democrática directa. Cualquier cosa que hagan les perjudica. ¿Por qué? Porque va contrario a un proceso del pueblo que no está dando un cheque en blanco, sino que estamos intentando como pueblo que nuestro gobierno responda a las expectativas y donde no responde, insistir para que esto se vaya cumpliendo. Cada vez hay más posibilidades de que haya una democracia participativa. El debate se dará en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de las bancadas que integran la alianza de Morena para aprobar el proyecto. En caso contrario, la reforma no podría avanzar en el proceso legislativo. Es momento de hacer nuestra segunda pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro punto de contacto donde podemos comunicarnos a través de las redes sociales es el Instagram. Ahí me puedes conseguir como @soycarlosarellán. Repito, @soycarlosarellán. La dirección acá abajo en pantalla la puede apuntar y empezar a seguir. Dicho esto, no se aparte que minutos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Los peruanos se alistan para las elecciones generales del próximo 12 de abril. ¿Quiénes son los aspirantes a liderar el Perú y cuáles son sus propuestas? Para conocerlas, las presentamos a continuación. Tras 6 jornadas de debates presidenciales organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones entre marzo y abril, los 35 candidatos a la presidencia de Perú intercambiaron posturas y propuestas sobre temas de interés nacional como empleos, economía, democracia e integridad, educación, seguridad y corrupción. Los aspirantes a tomar las riendas de la nación suramericana enviaron un mensaje al pueblo peruano sobre temas álgidos que enfrenta el país. Según últimas encuestas, Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular lidera el favoritismo. La candidata aseguró tener la fórmula para enfrentar la inseguridad que arropa la nación. Somos el único partido que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar a estas lacras. Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Orden para vivir, orden para emprender, orden para trabajar. Toda nuestra energía estará centrado en lo que sabemos hacer: mano dura contra la... Asimismo, el candidato Alfonso López Chau del partido Ahora Nación, quien se mantiene en segundo lugar en preferencias tras plantear su plan de gobierno, instó a la recuperación moral de los poderes del Estado, al tiempo condenó la corrupción que opera en la nación. Pasa por la recuperación moral del ejercicio del mando y el poder o la recuperación moral de la presidencia de la República. Con este mandato hemos insurgido. El mejor plan de gobierno, el más perfecto, es actuado por seres humanos. Pero si los seres humanos no están a la altura de sus deberes, esto significa que si el presidente es corrupto, el primer ministro será corrupto, los ministros serán corruptos, los alcaldes seguirán su ejemplo. Por su parte, Carlos Álvarez de la Tolda País para Todos expresó su programa de gobierno en torno al empleo, la recuperación del sueldo mínimo y la seguridad. Al tiempo instó al crecimiento económico. Hay que reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, donde están allí los empleadores, el gobierno y los trabajadores.
y sobre todo ampliar la base tributaria. Pero para eso necesitamos crecer como país, crecer económicamente. Pero ¿cómo se puede crecer, amigos, cuando hay delincuencia, cuando el Perú está ensangrentado? Al tiempo, el candidato de la Alianza de Izquierda Venceremos, Ronald Atencio, planeó propuestas a las sobreganancias y la industrialización del país. Instó a producir productos con valor agregado. Al tiempo señaló que los fondos para mejorar la educación y la salud saldrán de las exoneraciones tributarias. No hay cambio educativo sin recursos. Nosotros sabemos de dónde vamos a cobrar los impuestos. Nosotros sabemos que vamos a cobrar los impuestos a los ricos, a las grandes mineras, a las grandes agroexportadoras, a los grandes empresarios. A pocos días de los comicios, la contienda política entra en su fase decisiva. Con grandes retos, el próximo inquilino de la Casa de Pizarro deberá dar respuesta a la crisis política, social y de inseguridad que arropa a la nación suramericana. En esta parte pasamos a otro tema para hablar del fenómeno que los medios de comunicación hegemónicos han querido catalogar como manifestaciones de la generación Z. En los últimos meses, ese término ha sido utilizado como una estrategia de marketing en cada protesta social que se ha vivido en el mundo para reflejar un supuesto descontento por la corrupción y la falta de libertades. Estas movilizaciones se realizan bajo simbolismos que utilizaban en las primaveras de colores, cuyos objetivos finales no fueron precisamente la liberación de los pueblos. A finales de 2025, varios países del mundo vieron cómo sus sociedades salían a las calles para protestar contra sus gobiernos por el aumento de la corrupción y la falta de libertades. El epicentro de esta oleada de manifestaciones sociales fue el 4 de septiembre en Nepal, donde se viralizó la bandera del anime One Piece, pero rápidamente se extendió a otros países. Hasta finales de octubre de 2025 se reportaron manifestaciones en 7 naciones y todas fueron abordadas por la prensa hegemónica occidental de la misma forma. Jóvenes de la llamada generación Z toman las calles contra reformas, censuras y corrupción. Es una generación que se niega a ser ignorada. Tras 48 horas de pausa en las protestas, el movimiento Generación Z ha vuelto a convocar concentraciones en todo Marruecos. Si hay algo que tienen en común estas manifestaciones es la generación Z. ¿Vamos a ver One Piece? Vamos a ver, veámoslo, ya. Para saber de qué estamos hablando. Una narrativa que se instala desde los medios de comunicación para presentar las manifestaciones con causas legítimas como si fuese un despertar juvenil espontáneo. La misma estrategia utilizada con las protestas sociales en países antioccidentales que fueron conocidas como Primavera de Colores. Arrojan pintura contra el Ministerio de Justicia de Macedonia. Es la particular protesta de un movimiento que han denominado como la Revolución de los Colores. La naranja en 2004 y la del Euromaidán en 2013. Dos revoluciones que cambiaron la historia reciente de Ucrania y con... Las llamadas revoluciones de colores comenzaron a finales de los años 80 en el antiguo espacio soviético. Eran movimientos de base estudiantil que se juntaron para protestar contra los que ellos catalogaban como gobiernos autoritarios. Todas contaban con la misma característica: los simbolismos con colores o banderas, además del apoyo de casi 1.500 millones de dólares entregados por la CIA a través de las agencias National Endowment for Democracy, la NED, y la Agencia Estadounidense de Ayuda para el Desarrollo, la USAID. Patrón que se repite con las protestas de la denominada Generación Z. Eso siempre está organizado y financiado. Vamos a decir las cosas como son. Y ahí, a partir de ahí, todo es opacidad. No es ningún secreto decir que Obama manipuló la primavera árabe. Yo aquí haría la pregunta: ¿estamos ante un otoño global? Una estrategia que no solo trata de manipular a los jóvenes para sumarlos a luchas insurreccionales contra sus gobiernos, sino que también simplifica las verdaderas causas de las protestas sociales, como el caso de Perú y Ecuador. Por lo tanto, ha sido bastante cómodo decir, son países donde la generación Z se ha manifestado y tienen en común banderas de anime.
que son las que vemos en Nepal, y así han hecho esta conexión. Pero yo insistiría que América Latina tiene problemáticas específicas, estos dos países en general, que el día de ayer dejaron muertos en las manifestaciones de distintas edades, y creo que tendríamos que poner el foco ahí sobre lo que están exigiendo las manifestaciones, que son desde transportistas, desde grupos indígenas, desde organizaciones de trabajadores y trabajadoras, hasta estudiantes y personas de la generación Z. Porque si bien el mundo entero enfrenta una crisis real que afecta principalmente a los más jóvenes, la cooptación narrativa por parte de la mediática occidental de las protestas las convierte en una herramienta eficaz para la desestabilización de países enteros. Bien interesante este trabajo de nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet, que pone atención sobre que en muchos de estos casos de fenómenos de protestas sociales también hay intereses de entidades internacionales que las financian y las promueven. Bien, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otros de mis puntos de contacto en las redes sociales. En esta oportunidad, el Telegram, mi canal de Telegram. Soy Carlos Arellano, tiene acá abajo en pantalla. Puede ubicarlo, puede empezar a seguirme y por ahí compartir información y opinión con respecto al ámbito internacional. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. En esta parte le contamos que en la Argentina se desarrolla un debate en el que se enfrentan el interés económico y la preservación de ecosistemas hasta ahora protegidos. Se trata de la reforma de la Ley de Glaciares, la cual expone la excesiva vocación capitalista del gobierno del presidente Javier Milei por encima de los derechos de la naturaleza. El gobierno de Argentina quiere modificar la ley de glaciares para desproteger estos ecosistemas. De acuerdo al presidente Javier Milei, la norma es un obstáculo para el desarrollo económico. Tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Poco más de 16.000 glaciares registrados en Argentina están en peligro de ser desafectados de la protección pública. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Abogados ambientalistas se oponen a la reforma de la ley de los glaciares, planteando que con ello se ponen en riesgo ecosistemas estratégicos que aseguran el suministro de agua dulce. 6 mega empresas que están detrás de esta reforma regresiva, inconstitucional, y que desprotege los glaciares. Entrega las fábricas de agua donde nacen la mayoría de los ríos de nuestro país. Si bien los glaciares y zonas periglaciares significan el 1% de la superficie argentina, es mucho más lo que estos hacen por el ambiente y por las personas. En época de sequía aportan hasta el 30 y 40% del caudal de un río. También la importancia que tiene, si sin glaciares no hay vida. O sin glaciares ahora no hay recuperación de la Patagonia. Durante una audiencia pública con los diputados del Congreso, activistas ambientales reclamaron que esta reforma se hace excluyendo a la mayoría de los argentinos. Se trata de proteger derechos que son universales. El agua es vida. No modifiquen la ley. No en nombre de todos los habitantes del suelo argentino. No en nombre de los que no tienen voz, ni de las futuras generaciones. En esta instancia, destacaron que la reforma de la ley es regresiva y ello viola normas locales e internacionales. Todo este proceso es un fraude y por lo tanto es un hecho ilícito. Un hecho ilícito que no está restringido a una causa partidista. Y si tanta gente quiere defender el agua y los glaciares, es porque el país entero entiende que esto no es un debate sectorial, es un tema de supervivencia. La reforma de la ley de glaciares es una de las más importantes reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, quien además de deteriorar los derechos ambientales, ha debilitado también los derechos laborales de los argentinos, descongelando en ambos casos protecciones que socavan la calidad de vida de los argentinos. Y además de este tema, la reforma de la ley de glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei es una expresión más de la lógica ultracapitalista de sobreexplotación de la naturaleza.
Una narrativa que se suma al desconocimiento del calentamiento global y por ende al rechazo de la protección de nuestros ecosistemas. Sin embargo, la crisis climática es ya una realidad que no solo se observa en la agresividad de las tormentas, sino también en la severidad de las sequías y el aumento de las temperaturas en los océanos. Cuando se habla de cambio climático y los daños causados por los gases de efecto invernadero, se piensa en huracanes, tormentas e inundaciones. Pero según datos de las Naciones Unidas, en el informe intergubernamental de experto, el calentamiento global ha elevado la temperatura del planeta, lo cual activa el código rojo climático. Me ha tocado ver sequías, pero no tan feas como esta, pues. Este año muy mal me fue. Se me murieron 9 vacas y el toro y 2 becerritos más por falta de agua. ¿Y la producción de leche bajó también? Muchísimo bajó, muchísimo. Estaba sacando 100 litros de leche y ahorita estoy sacando 20, ¿no? Las sequías intensas están avanzando el cuadro de desertificación. Durante el verano de 2022, el continente europeo sufrió la ola de calor más fuerte en 50 años, haciendo caer las reservas de agua dulce al 73%. La ONU insta a los países industrializados a reducir el uso de combustibles fósiles en un 65% y del carbón en un 95%. Pero la actual crisis energética en el hemisferio norte hace complicado cumplir la meta de mantener la temperatura en 1.5 grados. Los gases de efecto invernadero provocan el progresivo deshielo de los polos. Una investigación de la Universidad de Zúrich registra que la Tierra pierde alrededor de 355.000 millones de toneladas de hielo ártico al año. Según los expertos, el aumento del nivel del mar por el alza de la temperatura planetaria podría provocar precisamente esto. ¿Qué significa? La desaparición completa de islas en el Océano Pacífico. En solo 100 años se cree que Kiribati, Vanuatu, las Islas Salomón o Fiji podrían quedar sumergidas debido al cambio climático. Y atención, porque la isla de Pascua también podría ser parte de esta lista. El aumento de los mares es una situación que pone en alerta a los países insulares en el Caribe, el Índico y el Pacífico. Tal es el caso del archipiélago de Tuvalu, del cual su ministro de Exteriores, Simón Kofe, realizó un discurso con el agua hasta las rodillas, alertando la posibilidad de extinción de este país antes del 2050. Hay proyectos de recuperación que están en marcha en este momento en Tuvalu, así que creemos que hay tecnología para salvar nuestras islas y que esa es una prioridad. Y obviamente también estamos trabajando en el peor de los casos, cuando perdamos nuestras tierras y nos veamos obligados a reubicarnos. El Caribe es otra de las regiones vulnerables. Venezuela debe estar preparada para la desaparición de bellezas naturales como la isla de la Tortuga o los Roques ante el aumento del nivel de los océanos. Para la primera ministra de la República de Barbados, no hay mayor palabra para calificar este momento que la urgencia. La urgencia, se utiliza esa palabra mucho, pero no está siendo abordada. Pero es urgente, salvo que haya reducciones en las emisiones de los gases del efecto invernadero. Esto no va a detenerse. 1,5 grados están más allá de nuestros alcances. Estamos aquí al borde de un precipicio moral. Ese precipicio moral es al que las potencias de Occidente están llevando al resto del planeta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que los líderes no están a la altura de la crisis climática y que ese límite de 1.5 grados de calentamiento global está a punto de romperse. Bien, con este trabajo que nos hace un llamado a la conciencia sobre la necesidad de la preservación de nuestros ecosistemas y también a prestar atención a las señas que nos está dando el medio ambiente, corresponde hacer una nueva pausa. Al regreso, nuestro acostumbrado repaso por las efemérides. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre en esta parte repasando la vida, obra y la trayectoria de figuras relevantes del espacio del entretenimiento.
El músico mexicano Celso Piña fue uno de los exponentes mundiales de la cumbia que lo llevó a los 5 continentes gracias a la fusión con ritmos alternativos. A 73 años de su natalicio recordamos al rebelde del acordeón. El rebelde del acordeón. Así le llamaban sus camaradas músicos al regiomontano Celso Piña, que nació un 6 de abril de 1953. A la edad de los 15 años comenzó su matrimonio con el acordeón en el barrio La Campana de Monterrey. Ahí cabe Pablo Lescano, Nila Downs o el venezolano Blanquito Mantequín Changó. Celso Piña también fue un hombre que abogó por la soberanía de los pueblos y sus movimientos revolucionarios. El rebelde del acordeón falleció el 21 de agosto de 2019, pero quedará su eterna leyenda como el sonidero que abrió la cumbia a nuevos espacios a nivel internacional. Bien, y seguimos con otro músico destacado en el espacio latinoamericano, y es que Memo Morales es uno de los cantantes más representativos de las fiestas de fin de año en Venezuela. El artista zuliano trascendió a nivel internacional por ser uno de los grandes exponentes del paso doble. Al cumplirse 89 años de su natalicio, le rendimos tributo al gitano maracucho. Cariño verdadero y el cariño verdadero se compran y se venden. El estilo de Memo Morales se diferenció del resto de cantantes de la época gracias a su versatilidad inédita. Pero es en el género del paso doble donde logró sus éxitos más internacionales. Esto ocurrió al ingresar a la orquesta Billos Caracas Boys en 1964. A partir de ese momento, las fiestas de Navidad de fin de año estaban marcadas por la voz del gitano maracucho. Una boca y otra boca nada más, y un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe nada. No es lo mismo besar que ser besado, si no tiembla al mismo tiempo el corazón, y por eso al besar y al amar se necesitan dos. En la década de los 80 colaboró con Cheo García para fundar la orquesta de Cheo y Memo, dos de los cantantes más queridos por los venezolanos. Y con tributo a Memo Morales llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, como siempre agradeciendo el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar
todas las noches. Como en todas las ocasiones, cerramos con música de la cantante española, en esta ocasión Mari Trini, esto con motivo de cumplirse 17 años de su fallecimiento. La invitación para que continúe también con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. No la lleve la cruda por suspenso de la tierra, sí que a veces se de fuerte, pero no tiene sus alas porque heridas. Que yo existo, no le digas. Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente, mientras yo te sonreía, eres de mi vida. Es mi madre, si su estrella se ha perdido, no hay que cegar, pero puede. Por solo su verdad, juraré que verdad no haz de brillar sus mejillas. Que hablar de todo, romperas rodillas, todo el alma, la paz sus estrellas se han perdido, mamá, ir a cegar. Pero que la quiera, la parte